Bueno, muy bien, Marcelo. Decíamos ayer, más cepo, más emisión y más brecha cambiaria, ¿no? Que es un poquito, parecería, lo que hoy está caracterizando la realidad de la transición económica. De hecho, ayer volvió a calentarse un poquito el mercado cambiario en las versiones no reguladas. El dólar siguió, por supuesto, en el mercado regulado sin cambios. Se vendió entre 63 y 64 pesos, por supuesto, con las restricciones del super cepo. En el circuito mayorista se operó a 60, entre 59, 80 y 60 pesos, pero en el dólar blue y en el contado con liquidación las cotizaciones saltaron 2-3 pesitos. El blue se operó entre 69 y 70 pesos, el dólar bolsa se operó entre 75 y 76 pesos y el dólar contado con liquidación se operó entre 80 y 81. Así fueron los precios de ayer, con un poco más, obviamente, de presión sobre quienes están temiendo que pueda haber una emisión no tan controlada. Esa es la discusión que viene, Marcelo. Si la emisión monetaria para bajar las tasas de interés e ir desarmando de a poco el problema de las LELIQ, para que haya un poquito también más de pesos en la calle, porque también es cierto que en la medida en que se abra un poquito la canilla de pesos, es cierto que eso puede presionar eventualmente la suba del dólar en los mercados libres, pero también le puede llegar a dar un poquito más de reactivación, digamos, con muchas comillas, a algunos sectores del consumo interno que, bueno, eventualmente pueden terminar aprovechando esta situación, ¿no? Hay muchísimos argentinos que ya a los fines de semana no se pueden ir afuera, y que entonces empiezan a gastar también aquí en Buenos Aires, y eso lo vamos a ver. Hay precios en Buenos Aires para los sectores de, digamos, consumos medios altos, que en términos internacionales han quedado muy baratos, y eso seguramente se va a fijar y se va a ver seguramente en el consumo de noviembre y de diciembre. Pero claro, el riesgo es que si te pasás de rosca con la emisión de pesos, en un escenario donde además las señales son ambiguas, porque bueno, en principio, Marcelo, ¿qué es lo que estamos viendo como señales del gobierno que viene? Por lo pronto, podemos decir que el equipo económico de Alberto Fernández está avalando, aunque sea tácitamente, el cepo de Cristina. Haber instalado el cepo de Cristina y no decir nada, lo que todo el mundo se pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar a partir del 10 de diciembre? ¿Va a seguir el cepo tal como está? Al mismo tiempo, ayer trascendía, por ejemplo, el hecho de que la expresidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pont, podría eventualmente o estaría, digamos, haciendo precalentamiento para asumir en la FIP. Y entonces, claro, mucha gente se está preguntando, ¿esto es más Cristina que Néstor? Recordemos que en alguna medida Alberto Fernández había dado las señales de que, bueno, él quería ir hacia una economía nestorista, y por eso se hablaba de muchos funcionarios y mucha gente del equipo de Néstor Kirchner que precisamente podía acompañar a Alberto Fernández. Pero los nombres que están apareciendo, y bueno, en general son nombres que están más vinculados a la economía de Cristina, y sobre todo al final de la economía de Cristina con el cepo, que a la economía de Néstor, ¿no? Lo mismo el caso de Matías Culfas, que en alguna medida, bueno, estaba en el equipo de Mercedes Marco del Pont, tanto en el Banco Nación como en el Banco Central. Y la otra señal que también me parece importante para mirar es el cada vez más importante protagonismo de Axel Kicillof en materia de política económica. Recordemos que el discurso del gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, el domingo famoso del triunfo electoral, bueno, fue un discurso que marcó la cancha en materia económica, y ayer, si bien el inicio de la transición con la gobernadora María Eugenia Vidal fue cordial en términos personales, y no podía ser de otra manera, el propio Kicillof fue muy crítico, no solamente con la gestión de María Eugenia, sino que salió a pedir que se retrotraiga el aumento de tarifas, y dijo, las empresas han ganado mucho. En alguna medida, ¿a quién le está hablando Axel Kicillof? ¿Le está hablando solamente a la gobernadora Vidal o también le está hablando al presidente electo Alberto Fernández? Todas estas señales, bueno, desde luego se tienen que ir despejando,
Porque la realidad, Marcelo, es que no hay muchas noticias respecto de cómo la Argentina va a encarar el problema de la deuda, no solamente de la deuda en dólares, sino también de la deuda en pesos. Y en ese sentido, bueno, el temor es que la emisión monetaria para atender los gastos de fin de año, para atender eventualmente vencimientos de deuda en pesos, y bueno, terminen bajando demasiado la tasa de interés de los plazos fijos, y eso genera alguna presión adicional sobre el dólar. De hecho, recordemos, Marcelo, que hoy ya es 1 de noviembre, se resetea todo el sistema, es decir, que a partir de hoy todos los que puedan y quieran pueden comprar hasta $200 por cuenta bancaria. Me imagino que eso va a generar una demanda seguramente bastante importante a partir del día de hoy. Es cierto que eso le va a quitar un poco de presión al dólar blue en el margen, porque hasta $200 se puede comprar el dólar a 63, 64 o a 62 en los bancos digitales que promueven obviamente un precio más barato para ganar clientes. Y mientras tanto los depósitos a plazo fijo ya a partir de hoy, Marcelo, no creo que estén arriba de 40, 45%. Los bancos van a bajar la tasa de interés para los depósitos. Y pensá que la inflación prácticamente anualizada está en el orden de 60%, es decir, con una inflación anualizada de 60%, con precios que siguen aumentando, con la brecha cambiaria que se empieza a ampliar, entre 27 y 35% ya la brecha cambiaria, y bueno, que la tasa de depósitos a plazo fijo baje de 50 a 40, vamos a ver qué efecto tiene obviamente en la presión del tipo de cambio. Los bonos argentinos siguen muy débiles. En general, la opinión de los bancos de inversión, ayer apareció un informe muy interesante de Credit Suisse sobre qué es lo que opinan de Argentina. Bueno, está todo el mundo muy cauteloso, todos están esperando, obviamente, que se siente el nuevo gobierno con los acreedores, y en ese sentido, bueno, naturalmente que el viaje de Alberto Fernández a México es interesante porque Argentina con México tiene, por ejemplo, entre otras cosas, un acuerdo automotor que está medio parado. Pero la realidad que México hoy no es un actor relevante en el marco de las negociaciones internacionales que Argentina necesita con el Fondo Monetario, con los países centrales. Está pendiente por ahora un viaje de Alberto Fernández a Estados Unidos, a Washington y a Nueva York, que se había anunciado, pero que por ahora no se confirma. Y bueno, eso hace pensar que todavía está muy verde la negociación de Argentina con la deuda, y en la medida en que eso no se resuelva, Marcelo, bueno, lo que vamos a tener es precisamente lo que se anunció ayer, más cepo, más emisión, más brecha. Hay que recordar que para los usuarios de tarjeta de crédito las operaciones normales no cambian, ¿eh? Se puede seguir yendo al exterior con tarjeta de crédito, se puede seguir pagando un hotel con tarjeta de crédito, un viaje, un pasaje de avión, un restaurante, una cartera, todo se puede comprar, no hay ningún límite. Lo que se limitó ayer es que no se puede usar ahora la tarjeta de crédito para pagar en casinos, para pagar apuestas, para hacer transferencias a proveedores de servicios de pago, PayPal, por ejemplo, o a cuentas de inversión en administradores que están radicados en el exterior. No se pueden comprar criptomonedas, es decir, que no hay más dólar Bitcoin. Es decir, lo hay, pero tenés que transferir la plata de tu cuenta, no podés usar la tarjeta de crédito. En fin, son cuestiones, si querés, menores, que tienen que ver con esta decisión de no formalizar un dólar financiero, y por lo tanto, bueno, cada vez vamos a tener más resoluciones del Banco Central, más cepo y más preocupación de los importadores, que lo que ven es que no saben hasta cuándo el Banco Central les va a dar los dólares a 60. El cuento este que hacemos de la Nespresso es para explicar lo que le pasa al que tiene que después reponer, el que tiene que reponer las cápsulas. Por ahora le dan el dólar a 60, pero él no sabe si en el futuro se lo van a dar. Entonces, en ese sentido es que se empiezan a restringir parte de estas operaciones comerciales. Lo mismo pasa con los repuestos, por ejemplo, de los automóviles importados de alta gama. El que necesita cambiar un espejo, y bueno, que se apure, porque por ahora lo puede pagar con el dólar de 60. En algún momento dado, si la confianza no se recompone y si no vuelven los dólares a la Argentina, y bueno, lamentablemente el cepo va a tener que ser, y bueno, cada vez más cepo.